Brasil nació potencialmente grande. Es un gigante regional que surge como un estado-nación en condiciones particulares y muy diferentes desde el punto de vista comparativo con el resto de América Latina. Brasil es un gigante de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Es, sin lugar a dudas, un país muy importante cuando hablamos de su ámbito regional. Es por ello que dedicaremos este video para hablar de su interesante geopolítica. Una geopolítica que bien podría ser una guía magistral de la cual podrían aprender muchos de los países de América Latina. Una geopolítica que Brasil ha utilizado para inducir acciones que impulsen su liderazgo a nivel regional y que proyecten su poder a nivel internacional, aunque en el proceso a veces se ha quedado muy lejos de cumplir con sus objetivos. En este video hablaremos brevemente de su historia, del impacto de su geografía en sus políticas y, como no, de la actual geopolítica de Bolsonaro, con perspectivas a un 2040 carente de recursos energéticos y con disputas por recursos naturales claves como lo sería el agua. Bien, ponte cómodo, que esto es Lobo Rojo Channel. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Antes de iniciar, no te olvides de suscribirte y de votar por el próximo video en el cual estaremos analizando su geopolítica en la caja de comentarios. En videos anteriores ya explicamos los conceptos primarios de geopolítica, que para resumir es el concepto que explica cómo la geografía influye en la manera en la que las personas interactúan. Obviamente esto es mucho más complejo que esta simple definición, por lo que te recomiendo que ya sea antes o después de este video te des una vuelta haciendo clic aquí para ver la introducción. La geopolítica brasileña ha ido evolucionando según la propia historia del país. Cuando el 26 de enero de 1500 el capitán portugués Pedro Álvares llegó a Porto Seguro en Bahía, toda esta región se convertiría en una colonia del Reino de Portugal. En primera instancia, el desarrollo del futuro Brasil ya se vio influido por la geografía. Utilizando el mar como vía de comunicación, se fundaron nuevas aldeas a todo lo largo del Atlántico, que fueron cabeza de playa para la futura expansión al interior del continente. En 1548 vemos por primera vez el estado de Brasil, extendido por toda la costa del mar del Atlántico Sur. Y a pesar de los acuerdos previos con España donde se acordó limitar su expansión, Portugal no respetó para nada este tipo de acuerdos y continuó hacia el Pacífico, tratando de maximizar los territorios bajo su control. En 1494, en España se había firmado la denominada Línea de Tordesillas, una frontera que limitaría el territorio portugués con el español para evitar conflictos entre las dos potencias europeas. Esto obviamente fracasó estrepitosamente. Hay que resaltar que en esta carrera colonial, además de Portugal, existían otros dos competidores. Por un lado estaba España, que llevaba una seria ventaja, y por el otro lado Holanda, que ahora podremos ver en el mapa. Utilizando el río Amazonas y las cuencas hidrográficas de la región, Portugal lograría expandir su nivel de influencia de una manera exitosa. Esto obviamente produjo nuevos conflictos con España, cosa que se resolvería en un futuro acuerdo. Uno de estos acuerdos sería el Acuerdo de Madrid, donde de nuevo alcanzarían un tratado en el que, intercambiando el reconocimiento de España sobre Filipinas, España reconocería los nuevos territorios ocupados de facto por el Reino de Portugal en América del Sur. Como puedes ver, al Reino de Portugal no se le da muy bien el respetar los acuerdos. A este principio de negociación se le llamó uti possidetis de facto, uno de los principios en el que importa más la posición efectiva que la legalidad. Es decir, que no me importa que las tierras sobre las que estoy parado pertenezcan a alguien más. Si yo las controlo, son mías. A partir de 1780, el país básicamente ya tenía las fronteras actuales. Y a pesar de que entraría en futuros conflictos con los países vecinos, estas fronteras no cambiarían demasiado. Con el surgimiento de las guerras napoleónicas, el rey de Portugal huyó a la colonia americana hasta que las guerras terminaron, pero cuando regresó a Portugal, la balanza de poder se había trasladado al territorio brasileño. Para 1822, en Brasil se quedaría el heredero al reino de Portugal, el príncipe Pedro I,
y a través de la guerra de independencia, una guerra mucho menos cruenta y costosa que sus homólogas en las colonias españolas, instauraría el Reino de Brasil. A partir de esta historia podemos ver características geopolíticas que marcarían para siempre la trayectoria de Brasil, la trayectoria de sus aspiraciones que cubren una gama de objetivos que evolucionaron desde su restricción regional. En primer lugar, Brasil nació grande, en comparación con sus países vecinos que posteriormente a 1810 se fragmentarían en pequeños estados. En segundo lugar, la relativamente pacífica guerra de independencia le permitió a Brasil colocarse en una posición de liderazgo en comparación con otros países de la región. Y en tercer lugar, su principio utis possidetis de facto inculcó en Brasil un deseo de imperialismo hegemónico plasmado en el sueño de unificar todo Sudamérica, hecho que lo conduciría a constantes guerras con sus vecinos. Desde el Brasil colonial y su independencia hasta las condiciones regionales particulares, son una serie de características sobre las que trabajaron los primeros autores geopolíticos brasileños, y a quienes Carlos de Meira Matos, contemporáneo en ese ámbito, llamó los predecesores. Mismos predecesores que exponen las primeras ideas sobre el potencial geopolítico brasileño y sobre la necesidad de asumir un papel de liderazgo determinante en la geopolítica concretamente sudamericana, intentando proyectar un gigante dormido, urgido de marcar el liderazgo en el espacio regional del Cono Sur, pero con la lejana, aunque latente posibilidad de hacer lo mismo a una escala global. Pero si vemos el mapa, hay otra nación, una relativamente grande y capaz de hacer frente al Estado de Brasil. Así es, Argentina. Luego de su independencia, Brasil y Argentina tuvieron su primera lucha. En 1828, Brasil intentó hacerse con el poder de la región cisplatina, pues controlando el Río de la Plata le facilitaría el acceso al centro del continente, dando el primer paso en su sueño por la dominación. Al final no lo logró y concluyó con una paz entre ambos gigantes, creando un territorio de amortiguación, el actual estado de Uruguay. Analizando sus fracasos, Brasil concluyó varias cosas. Si quiere ser fuerte por fuera, primero debe ser fuerte por dentro. La frontera marítima de Brasil, enorme y fundamental para sus aspiraciones geopolíticas, ha requerido desde siempre de una constante defensa, mientras que la frontera terrestre de Brasil, cuyo arquetipo lo denominó Tordesillas, ha alcanzado en la actualidad una colindancia con 10 países. Pero lo que no vemos es que la mayor parte de las fronteras terrestres se sitúan en regiones inhóspitas, dentro de densas selvas y territorios escarpados. En consecuencia, la necesidad de una política de regularización, demarcación, doblamiento y protección de la frontera terrestre ha requerido y representado a Brasil una motivación plasmada por los primeros teóricos geopolíticos a partir de la urgencia de proteger el vasto territorio brasileño. Las comunicaciones no son solo esenciales, sino que también resultan indispensables a la luz de las condiciones orográficas, hidrográficas y de extensión en el Brasil. Un Brasil intercomunicado, sugeriría Travassos, es un Brasil que explota su potencial y que es capaz de proyectarse a nivel continental, por lo que el desarrollo de las comunicaciones en el país resulta directamente proporcional al desarrollo del país en su conjunto. El miembro del Ejército de Brasil, Mário Travassos, así como el académico Everardo Buckenham y el general Gorberido Couto, son académicos que en sus estudios de la década de 1930 y 1970 se convertirían en pilares fundamentales para la escuela geopolítica brasileña. El reto de la geopolítica brasileña consiste en saber capitalizar su fortaleza en una especie de eje trazado en el Cono Sur, una cruz cuyo eje horizontal es trazado desde el Atlántico y la línea de los Andes, y en el vertical entre el Amazonas y el Río de la Plata. Pero bien, ya hemos hablado lo suficiente sobre ese sueño de dominar la región sudamericana. Pero ¿qué pasa con su sueño oculto?
ese que pocos países se atreven a soñar, el de Brasil como una potencia mundial. Desde el ángulo continental, el esquema geopolítico de Brasil está planteando a un Brasil asociado políticamente con Estados Unidos. Mientras que Brasil es aquel estado capaz de ofrecer un marco de seguridad en el espacio sudamericano, el norteamericano puede ser una excelente opción como socio comercial. Pero el gran intervencionismo de Estados Unidos en otros países del sur ha levantado las alarmas en Brasil, por lo que desde su perspectiva, Estados Unidos es un país del cual no se puede fiar. La relación con Estados Unidos ha sido acompañada con otro tipo de críticas por parte del gigante verde, debido al incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia y al manejo de los problemas en Honduras. El tiempo sigue pasando y llegamos al siglo XXI. Brasil, en su idea de proyectar influencia y reconocimiento internacional, ha realizado acciones bastante importantes que mencionaremos a continuación. Luiz Inácio Lula da Silva marcó un gran paso en el marco de las relaciones internacionales. El expresidente brasileño reclutó cerca de 300 diplomáticos nuevos e innovó en sus relaciones con África y Medio Oriente, teniendo en el primer escenario más misiones diplomáticas que el Reino Unido. Así, Brasil se ha encargado de intentar hacer una política exterior que lo posicione sobre el camino a reclamar un estatus de potencia, pero al mismo tiempo ignorando los problemas interiores como la inseguridad y la crisis social que explotarían años después. En esta lógica de gran actividad en la diplomacia internacional, también se encuentra la relación con China. El gigante asiático se volvió el principal socio comercial de Brasil con $56 mil millones. China consume hierro, soya, compra aviones y realiza grandes inversiones en Brasil. En determinado momento, Brasil llegó a proyectarse como la futura sexta economía del mundo y estaba dentro del bloque de los BRICS, acrónimo del conjunto de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que eran las economías emergentes más prometedoras. Pero como lo dije al inicio del video, los objetivos quedaron inconclusos. La crisis política, como el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y los altos índices de pobreza y delincuencia han frustrado los avances internacionales en la última década. Y aquí es cuando llegamos a la geopolítica moderna de Brasil y el ascenso de Bolsonaro. Las nuevas directrices de la geopolítica brasileña están bien marcadas. Por un lado, han dejado de poner tantos esfuerzos en la política exterior. Durante años han intentado hacerse con un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, punto en el que México, otro rival económico, le ha llevado la delantera, pues en 2019 el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil anunció que obtener dicho lugar ya no sería una prioridad política. En su lugar, ha trasladado los esfuerzos a la defensa sudamericana conjunta, pues con la llegada del calentamiento global y la futura escasez de recursos naturales, más países voltean a ver al Amazonas como rica fuente de recursos y las riquezas marítimas de Brasil que tiene gracias a su colosal longitud de costas. Seguro recordarás el escándalo internacional por el incendio del Amazonas en 2019. Se hablaba de una situación de extrema gravedad y sin parangón. A la vez, otros bosques de Rusia, Asia y África también estaban siendo devastadas por las llamas. Y con todo esto, se creó un excepcional ambiente de alarma. Ahora, meses después de lo transcurrido, nos permite tener una perspectiva más amplia. ¿Fueron tan graves los incendios del Amazonas como se nos hizo entender? En los últimos años, es cierto que los incendios nunca habían sido tan extensos como los 42.000 kilómetros que se devastaron, pero entre 2002 y 2010 los incendios fueron superiores a 80.000 kilómetros cuadrados. Por otro lado, los incendios de Siberia en 2018 devastaron 10 millones de hectáreas, una verdadera catástrofe ambiental, y las potencias mundiales ni siquiera se pronunciaron al respecto. Analistas han mencionado que la idea de establecer un protectorado internacional sobre el Amazonas para salvaguardar el pulmón del mundo está siendo impulsado por países del primer mundo, una falsa bandera en la que varios presidentes ya se han pronunciado al respecto, principalmente Manuel Macron.
Es por todo esto que vemos una postura muy anticambio climático por parte de Jair Bolsonaro, queriendo extirpar la influencia de organizaciones ambientalistas internacionales, y ha dejado en claro que está dispuesto a recibir ayuda externa para combatir los incendios amazónicos a condición de que su gobierno maneje los recursos de forma autónoma, bajando así el tono a la agria disputa con el mandatario francés. Ahora, en cuanto a los recursos marítimos, hay que mencionar que entre las materias primas que busca China en la región no solo está el petróleo y los minerales, sino también gran cantidad de pescado, ya sea el calamar gigante o el bacalao en aguas argentinas, o el atún en las de Chile, el tiburón en las de Colombia y Ecuador, y la totoaba en México, y por supuesto Brasil está incluido en todo esto. China es el mayor mercado del mundo de pescado y tiene la mayor flota pesquera de ultramar con 2.460 embarcaciones tras haber crecido rápidamente en las últimas décadas. Bolsonaro ha cambiado la inclinación hacia China por la de los Estados Unidos en un intento de pescar ciertos beneficios en la rivalidad de ambas potencias. Desde la perspectiva de Bolsonaro, es crítica una defensa conjunta de Sudamérica y además necesaria para preservar su dominio sobre el Amazonas y las riquezas marítimas cuantiosísimas, en igualdad de proporción a la colosal longitud de sus costas. Bolsonaro ya prevé confrontaciones por la escasez de alimentos, agua y energía para 2040. En materia de energía busca aumentar la producción de biodiesel y en mercados extranjeros compite en la vecina África con Francia, Estados Unidos y China, sabedor de que es un mercado potencial a mediano plazo. Busca acuerdos de transferencia tecnológica como instrumento insustituible para sus industrias, tanto civil como militar. Un ejemplo de ello es el rechazo a adquirir aviones caza sin su correspondiente transferencia tecnológica por parte de Estados Unidos a pesar de ser su socio diplomático. En cambio, compró los Rafale franceses con todo y sus tecnologías aeronáuticas. Por el otro lado, su Departamento de Ciencia y Tecnología Aeroespacial llevan adelante su primera prueba de vuelo del 14X, el motor aeronáutico hipersónico que el país está desarrollando. Y en coordinación con China lanzan el satélite Server 04 como ejemplo de que entre la rivalidad de Estados Unidos y China puede sacar grandes beneficios. A Estados Unidos le ha sacado dinero en inversión extranjera directa. El alineamiento instantáneo de Bolsonaro con el Estado de Israel y el Pentágono le garantizaron el apalancamiento y la fortaleza indispensables para ocupar el Palacio del Plan Alto, y le daría el empuje exhibido para imponer el proceso de cambio en lo económico, lo político y lo social para sus socios políticos y su base de votantes. Todo esto mediante la contribución operativa conjunta del rey de los casinos y megadonante multimillonario Sheldon Adelson, el premier israelí Benjamin Netanyahu y el empresario Rupert Murdoch. Inversiones calculadas en $10,000 millones en Brasil para un complejo integral de hotel, resort, casino y otros proyectos. Los militares norteamericanos y brasileños se fusionan contra el enemigo asiático, pero esto no implicaría una rotura inmediata de los lazos diplomáticos y comerciales entre Brasilia y Pekín, pues como ya lo dije, Brasil puede sacar bastante de China, pues es su socio comercial que le deja exportaciones por un valor a $64,000 millones. Entre otras cosas, el Brasil de Bolsonaro respalda a la Argentina en su reclamo de soberanía, incluyendo no solo las Malvinas, sino a las Georgias y Sandwich, porque no quiere rivales extraterritoriales en el Atlántico Sur y porque, asociado a la Argentina y a Chile, miran a la Antártida, en la carrera por nuevos recursos disponibles gracias, irónicamente, al deshielo y al calentamiento global. En suma, busca también consolidar la Unión Sudamericana y suprimir en gran medida la influencia dejada por Bolivia y Venezuela, que están apoyadas por Rusia y China en su momento. En conclusión, Brasil ha abandonado la idea de unificar por la fuerza América del Sur y cambió a un enfoque de consolidación interna, cooperación y preparación para un futuro conflicto derivado del calentamiento global, sobrepoblación y de la escasez de recursos estratégicos. Para ello, no dudará en inclinarse a donde soplen los vientos internacionales, con el fin de impulsar sus propios objetivos, logrando así que este gigante dormido por mucho tiempo, al final despierte algún día.
Gracias por ver este video. Si te ha gustado, métele un buen like, suscríbete y comenta cuál es el país que analizaremos a continuación. Yo soy Arturo de Lobo Rojo Channel y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.